Gracias, señor presidente, y a todos los diputados y diputadas de esta comisión. En efecto, hemos estado trabajando como Gabinete de Seguridad en este pliego de reformas. Tal vez un poco comentarles los antecedentes, porque siempre es bueno saber de dónde venimos, hacia dónde queremos transicionar como país. Para conocimiento de ustedes y del pueblo salvadoreño, en El Salvador de 1992, luego de esa firma de los acuerdos de paz, en el ámbito criminal, El Salvador era gobernado por bandas de robacarros, bandas de secuestro, bandas de asaltabancos, etc. Y estas bandas eran las que, de alguna manera, contenían a esos nuevos seres pintados, deportados que venían de Estados Unidos, porque nosotros como salvadoreños no conocíamos de ese tipo de fenómeno o ese tipo de amenaza. Ya esos seres que se identificaban con sus tatuajes y andaban en las comunidades con el garbo, de tal suerte que el depredador natural de esos cánceres que venían en la década de los 90 eran las bandas, ¿ya? Luego, cuando participamos en un esfuerzo y erradicamos las bandas, que era como la cúspide de la carrera criminal de la década de los 90, entonces las comunidades quedaron sin ese tiburón o ese depredador natural que eran las bandas. Al quedar las comunidades sin depredador, empezaron a florecer el tema de las pandillas. Ya no tenían quienes pusiera orden, estoy hablando criminal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La naturaleza de estas estructuras es un monopolio criminal. Solo ellos podían matar, solo ellos podían violar, solo ellos podían robar, solo ellos podían vender droga, solo ellos podían extorsionar, ¿ya? Entonces se da un fenómeno bien interesante que, curiosamente, a todo el equipo que participamos en la desarticulación de los secuestros, entiéndase, de las bandas criminales del Salvador posguerra de los 90, no nos permitieron seguir bajando en esos espirales criminales, porque ya habíamos visto la amenaza de las pandillas. En el 2001 hubieron 2 secuestros que participaron pandilleros de la 18, la señora Irma de Torres, y pandilleros de la MS a la hija de don Boris Ezersky. Ya sabían. Curiosamente, y por eso lo decimos con mucha propiedad, ese gobierno, ese Estado de los 90, del 2000, del 2010, no querían resolver el problema de la inseguridad en este país. Entonces, no nos dejaron, ¿ya?, bajar al siguiente espiral, que era donde estaba todo este clúster de rateros, de los que atentaban contra la propiedad, contra la vida y la propiedad. ¿Por qué les cuento esto? Porque sucedió un fenómeno. Como para ser ratero permitido, yo tenía que ser parte de la pandilla. Entonces, en aquel momento, todos los rateros que habían en las diferentes comunidades a nivel nacional tuvieron que hacerse pandilleros. Y hay mucha historia. No estoy hablando políticamente, estoy hablando por los datos que tenemos. Todo el pedigrí y el perfil criminal de muchos pandilleros que, si ustedes ven su ficha, desde 1993 andan involucrados en delitos de robo agravado, asaltos de blindados, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que
que no solo ese estado perverso de los 90 les preparó y les generó una ley para que el recurso humano joven fuera impune, que fue la ley del menor infractor, no solo les regalaron también este desastre de Código Penal y Procesal Penal que castiga a la sociedad y premia al delincuente, sino que además tenían a todo este clúster de rateros a nivel nacional que iban a formar parte de esta organización. De tal suerte que luego de ya un poco más de 2 años de régimen de excepción, donde sin lugar a dudas hemos tenido la capacidad de neutralizar a esa organización criminal conformada por asesinos seriales. Entonces, lo que no nos vamos a permitir, porque no somos un gobierno que viene a seguir los pasos de los gobiernos anteriores, porque nada de lo que siguieron anteriormente tiene un efecto positivo para la sociedad. No vamos a permitir hacer las cosas que se venían haciendo. No somos ese Estado ni representamos a esos gobiernos que por timoratos, por no tocar las penas del hurto y robo, empezaron a crear figuras delictivas y tenemos hurto de semovientes, hurto de vehículos, porque no querían tocar las penas del delito de hurto ni del delito de robo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que sí es importante ese recurso humano criminal que ya está en las calles para que cualquier organización criminal las pueda retomar. Entonces, controlada la amenaza de esa organización criminal, destruido ese estado criminal paralelo, pues obviamente ha llegado el momento de abrir y entrar al siguiente espiral delincuencial. Porque no vamos a estar tranquilos si no enfrentamos desde ya el tema de todos aquellos que atentan contra el patrimonio de los salvadoreños. Que la gente, en términos generales, si le extorsionan, dice que le están robando. Si le hurtan, dicen que le están robando. Si le roban, dicen que le están robando. Es decir, el salvadoreño, nosotros entendemos robo cuando alguien, y si lo están estafando también, no dicen me estafaron, no, me robaron. El concepto aquí es me robaron. Entonces, como el concepto es tan amplio, la reforma viene planteada en ese abanico. Es decir, agarrar todo el abanico de delitos patrimoniales, porque si bien es cierto, técnicamente nosotros hablamos de extorsión agravada, de hurto agravado, de robo agravado, robo, pero la gente no entiende eso. Para la gente es sencillo, a alguien le está robando. Y nosotros por eso es que hemos planteado este esquema de reformas que abarcan la totalidad de delitos patrimoniales, sin llegar a caer en las torpezas de los gobiernos de las asambleas anteriores que prefirieron crear delitos, por ejemplo, un tipo de hurto de semovientes, cuando la técnica es pasarlo al hurto agravado, que es lo que, si ustedes se fijan, dentro de la propuesta preparada con respecto a las reformas al Código Penal, viene incluso la derogatoria de varios artículos, que son precisamente esos errores legislativos que no fueron errores a propósito, sino que intencionales, porque ellos querían seguir promoviendo el fenómeno de rateros en este país. Y nosotros no podemos ni debemos permitir el delito de robo. Le voy a hacer una pregunta, es decir, o un planteamiento, porque digamos que por ahí hay algunas voces disonantes que están cuestionando incluso el tema de la pena de un robo agravado. ¿Cuál es la diferencia entre salir vivo de un robo agravado y quedar como una cifra más de homicidio? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Entonces,
Y nosotros, con esta... Correcto, es un tema de suerte. Y nosotros vamos a ser el Estado que de manera timorata le impone una pena a ese que por suerte o por los efectos de las sustancias que andaba en su cuerpo no mató. O al contrario, por los efectos que andaba en su mente, por esa droga, mató. ¿Por qué tengo que esperar que haya un resultado tan nefasto para el principal derecho fundamental que tenemos que tutelar como Estado, que es la vida? ¿Por qué no le pongo una pena similar al robo agravado a la mínima del homicidio? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer esa sociedad? Tenemos que seguir evolucionando y en términos generales, ustedes que representan al pueblo y nosotros también como gobierno del presidente Nayib Bukele, no queremos rateros en nuestras comunidades, porque ni siquiera hemos venido aquí con un planteamiento de que pongamos en dólares el quantum o a subirle a ese quantum y decir, no, que no sean 200 colones, que sean 20, no. ¿Ya? Claro, claro. Y ya ven ustedes lo que pasa con políticas torpes en ese sentido, porque hay que ver las grandes potencias también. Como con una leve levantadita hacia el norte vemos los efectos desastrosos de incrementar los valores de lo hurtado o robado. ¿Ya? Entonces creo que también tenemos mucha experiencia en el entorno para no venir con ese tipo de planteamientos, porque en el fondo estamos llamados a tutelar los bienes de la población. Entonces, hemos incorporado el tema de los semovientes, el tema de los vehículos en el hurto agravado, pero además estamos generando una protección adicional que va a terminar en un incremento de la pena del responsable cuando ese tipo de delitos sean dentro del transporte público, en un parque público, por decirlo de alguna manera, en lugares abiertos al público. Eso también va dentro de las propuestas de las agravantes, ¿verdad? Pero sobre todo, también le damos un reconocimiento y una agravante a todo aquel servidor público que define el Código Penal que ande o sea parte de una organización que ande robando o hurtando. ¿Ya? Es decir, hemos tratado de abarcar todas esas posibilidades, pero también sabemos que venimos de un código desastroso. Desastroso cuando yo me pongo a analizar el espíritu del mismo. ¿Qué es lo que hizo al final el Código del 98? Es sencillo. Le incrementó el costo a la sociedad para hacer justicia y le disminuyó el costo al criminal para ser impune. ¿Ya? Y si no, vean las redacciones, eso de lo que andan cuestionando tanto del artículo 8. ¿Cuál era la redacción del artículo 8? Castigar penalmente a un juez que no ponía en libertad a un criminal que incluso ya estaba condenado. El problema es que no tenía condena firme, ejecutoriada, pero ya estaba condenado. Y ese código perverso le exigía al juez, so pena de procesarlo, si no lo ponía en libertad. ¿Cuál es el espíritu entonces de ese código del 98? Es velar por las víctimas, como nosotros lo estamos haciendo a iniciativa del presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque estamos proponiendo incluso herramientas para que se genere una verdadera reparación del daño. Porque nunca este código volteó la mirada hacia las víctimas de este país. Y estoy hablando de víctimas de delitos patrimoniales. No digamos la vida, no digamos la libertad,
sexual, que es algo que hemos estado trabajando en los últimos 2 años, de tal suerte que solo en tema del respeto a la vida, la reducción supone un porcentaje superior al 90%, pero no solo eso, ustedes mismos saben también que nos entregaron un estado en el 2019 donde el delito de homicidio tenía el 97% de impunidad. Quiere decir que de 100 homicidios solo podían hacer justicia en 3 casos. Nosotros desde finales del año pasado les cambiamos completamente la matemática y somos un estado que tiene el 95% de capacidad de hacer justicia en un homicidio versus un 5% de impunidad. Y en lo que va del año, las cifras aún son mayores. Entonces, ¿hacia dónde estamos transitando? Porque no solo podemos velar por la vida. Claro que tenemos que seguir velando por el principal derecho fundamental, pero tenemos también que seguir bajando esos espirales delincuenciales, porque ninguno de los que estamos acá o de los que nos está viendo quisiera que en este país alguna otra futura amenaza emergente que se parezca a ese clúster de asesinos seriales que gobernaron realmente este país en los últimos 20 años tenga recurso humano disponible para atentar contra la salvadoreña. En términos generales, digamos, eso es como todo lo que adorna la reforma o todo lo que comprende esta reforma integral del Código Penal. Pero también hacemos oído de esos comentarios de, quiere decir que si me robé una gallina voy a pasar preso 8 años o 5 según la mínima o la máxima propuesta. Ahí mismo se encuentran todas esas salidas alternas de los procesos abreviados o de los procedimientos sumarios. Precisamente porque si es una primera vez donde el imputado repara el daño, confiesa el delito, entonces yo no me tengo por qué ir a empantanar en un proceso judicial largo y tedioso de tantos meses. Precisamente todas las herramientas para poder darle salida a eso, incluso con facultad para que el fiscal general pueda pedir una pena inferior a la mínima establecida en el delito. Es precisamente para poder atender ese tipo de hechos. Es decir, lo cierto es que así como cuando con el presidente Nayib Bukele como gabinete de seguridad estábamos diseñando las diferentes estrategias, porque no solo es una, para aperturar el protocolo de guerra contra las pandillas, se tuvo que hacer una revisión a conciencia integral, una auditoría de la historia de este país. De igual forma, para plantear estas reformas al Código Penal, también hicimos como esa revisión de todas las aristas que se pueden dar, y sabemos que con esta reforma estamos incluso conectando hasta con nuevas modalidades de estafa, que yo creo que todos y la mayoría hemos sufrido todo ese tipo de estafas que a veces ni siquiera provienen de números de salvadoreños o los famosos correos. Sí, ya hay algo en la ley de delitos informáticos, ¿ya? Pero también acá la traemos para regular de una mejor manera el tema de las estafas agravadas. Y no es cierto que al haber sacado la conciliación de delitos patrimoniales, estamos caminando por un camino más oscuro. No, no es cierto. Lo que estamos haciendo es que no estamos premiando a alguien que agarra su teléfono, agarra 100 números, agarra 100 personas, estafa. Si yo empiezo a hacer llamadas de estafa a 100 personas, ¿cuántas personas creen que puedo estafar?
en el día. O sea que, digamos un 10%, digamos que son 10 personas. Pero la justicia, allá como a los 7 meses, logra capturarme por un caso de esos 10 de un día. Multipliquen 10 diarios por 2 meses, que son casi 600. 600 afectados. El modelo de justicia que tenemos ahorita es bien sencillo. ¿Ya? Bien sencillo, pero es hasta asqueroso. ¿Ya? Porque no es para nada empático. ¿Por qué? Porque yo como fiscal, con el defensor y la víctima, digo, y ante el juez, digo, mire, fíjese que yo quiero, yo como imputado, yo quiero reparar el daño de una persona. De una persona. Entonces, ese sistema que no es empático, me deja en libertad. ¿Y qué salgo a hacer yo? Estuve detenido solo 5 días, porque en la audiencia concilié. A seguir haciendo lo mismo. Por eso es que estamos bloqueando la conciliación y le estamos apostando a una reparación del daño. Que si yo digo, ok, no la quiero reparar, bueno, entonces aténgase a las consecuencias, porque sí le puedo incrementar la pena hasta una tercera parte. ¿Ya? Entonces, hago todos estos comentarios para que podamos entender que estas reformas no nacen de un antojadizo, no nacen de un tema eminentemente político, sino que partimos de una base técnica donde reconocemos de que hemos transicionado por un derecho penal, un código penal, que la mirada a la víctima no existió. Y que cuando la miraba, se hacía justicia para un caso, pero quedaban 699 impunes. ¿Ya? Entonces, hemos tratado, obviamente, de poder cerrar todas las aristas, pero también generar todas las herramientas precisamente para que el sistema de justicia penal salvadoreño pueda seguir siendo un modelo de cómo se enfrenta. Aquí ya no estamos hablando de cómo enfrentar a una organización criminal, ¿ya? Estas reformas van orientadas precisamente a esa actividad delincuencial común que como sociedad no vamos a tolerar. Hacia eso están caminando estas reformas, para que tampoco nos vayamos a confundir de que eso está relacionado con organizaciones criminales. Ya las reformas para organizaciones criminales creo que hemos tenido el respaldo de ustedes y nos han dado las herramientas necesarias para poder neutralizar a ese estado criminal paralelo que gobernó este país. Porque para nadie es un secreto. ¿Por qué ahora tenemos muchos gobiernos locales que no van a las comunidades? Porque nunca lo hicieron. ¿Qué alcalde en su sano juicio iba a ir a meterse en las comunidades que controlaban los pandilleros? Ya se pusieron a pensar ustedes. Tenemos 20 años donde los gobiernos locales no podían hacer su trabajo. Y ahí vamos, y ahí andamos, presionando todos como salvadoreños tenemos que presionar para que los gobiernos locales se acerquen a nuestra comunidad, porque ya no estamos en el país de los pandilleros. Ahora estamos en el país donde hay un Estado de Derecho que tiene todas las herramientas legales necesarias para poner y sacar de las comunidades a aquel que no quiera convivir ni respetar la vida, la libertad sexual y el patrimonio de los salvadoreños. Y nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué nosotros estamos replanteando el modelo de servicio policial? Precisamente por lo mismo. Así como un alcalde tampoco mandaba en una comunidad, ¿ustedes creen que el policía mandaba? Tampoco. Entonces, es parte de toda esta transformación, pero en toda esta transformación también tenemos que contar las herramientas para poder neutralizar a estos delincuentes comunes que piensan que van a seguir
O pueden empezar nuevamente su carrera de andar hurtando y robando. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en los primeros meses una vez aperturada la guerra en contra de las pandillas, habían algunos fenómenos de pandilleros que andaban hurtando o asaltando, ¿verdad? Que es otra evidencia más de ese ADN criminal, que es el que no debemos permitir ni tolerar como sociedad a futuro, porque entonces la organización que venga va a tener suficiente recurso. ¿Por qué un pandillero que en principio no era ratero? ¿Por qué cuando desaparece ese estado criminal anda hurtando y robando? Y esa precisamente es otra de las agravantes que vienen consideradas en la propuesta del hurto agravado. La pertenencia o la colaboración a ese tipo de organizaciones. Digamos, esto es en materia de las reformas al derecho penal. Digamos que también hacemos una incorporación interesante en el delito de hurto agravado, precisamente por los datos, y que en más del 90% de hurtos o asaltos o robos, como la gente lo conoce, resulta que el hechor no es de esa comunidad, no es de ese domicilio, no es de ese distrito, porque parte de la actividad criminal es ¿qué hago para ser impune? ¿verdad? Y obviamente, si salgo a asaltar en un lugar donde nadie me conoce, esa garantía de impunidad que siempre busca la mentalidad criminal, va generando ese morbo. Entonces decimos nosotros, ok, ¿y qué pasa entonces si nosotros incorporamos que a esos rateros que llegan a meterse a casa, a establecimiento, a hurtar a otro domicilio? Entonces eso también lo estamos agravando. Pero no solo estamos incorporando un numeral en las agravantes del hurto agravado, sino que también lo estamos dejando en términos generales, para sancionar la movilidad territorial, porque es uno de los elementos que el criminal, independientemente del delito doloso que vaya a cometer, siempre va a buscar que no lo capturen. Y uno de lo que más es, espérate, yo no puedo salir con la pistola a asaltar a mi vecino, porque claramente va a saber que soy yo. Mejor vámonos a robar allá, a Occidente, a Oriente, que es lo que nosotros hemos estado viendo en los casos de investigación que se han tenido. Entonces, digamos que eso también es parte de las novedades que se incorporan. Y hago hincapié también en el tema de todos los delitos patrimoniales que se den dentro, en el entorno del transporte público o en lugares públicos, tienen un incremento. Precisamente porque no queremos una plaga de rateros, ni mucho menos queremos esperar tener esa plaga de rateros para tomar medidas. Si ustedes se fijan, toda esa desconexión de las asambleas anteriores era precisamente por eso, porque reaccionaban cuando ya el mal estaba hecho. Por eso es que nosotros no podemos ser esa generación que va a emular o a copiar lo que esos desastrosos del pasado hicieron. No tenemos por qué esperar tener una plaga de rateros para tomar medidas. Más bien lo que tenemos que hacer es
tener una lectura siempre en tiempo real de lo que necesita la población. Y el salvadoreño necesita porque por pequeño o un valor insignificativo que tenga un bien, pero lo cierto es que le vulneraron su intimidad. No solo la intimidad de ser como el sustento de la familia, sino haber entrado a su casa, a hurtarle algo. Es decir, hay un montón de elementos, no solo el elemento físico de lo hurtado, sino también el tema de ¿y mi seguridad psicológica o emocional? ¿Cómo queda alguien que al día siguiente en la mañana se despierta y su moto o su bicicleta con la que va al trabajo no está? ¿Ah? Ese tipo de inseguridad emocional es la que nosotros queremos promover. ¿O queremos ser un Estado que realmente tenga un muro donde todo aquel que pretenda atentar contra la vida, la libertad sexual y el patrimonio sepa a dónde tiene que estar? Porque en las comunidades no lo queremos. Y si son necesarias más cárceles, pues vamos a construir más cárceles. Pero este país, de la mano del presidente Nayib Bukele, lo estamos transformando y tenemos que seguir en esa línea, y creo que esta propuesta va en ese sentido. Les decía también el tema de las estafas, que estamos conectando mucho con las nuevas modalidades, con las amenazas emergentes que hay en el entorno, no solo de la región centroamericana, sino también viendo hacia el sur o hacia el norte, y queremos contar con las herramientas precisamente para poder hacer justicia. No sé si a este momento de las penales tienen alguna inquietud o seguimos. Ok, bueno. Ok, entonces ahora hablando un poco de la solicitud o el planteamiento de reforma del artículo 8, procesal penal, en términos generales, va con la misma filosofía, una filosofía de la mirada hacia la víctima y una filosofía de imponer el principio de todo sistema penal, que es la justicia. ¿Ya? Obviamente, ese desastre de procesal penal del 98 nos vendió una idea falsa, porque decían que los convenios y los tratados internacionales, el tema de la detención, etcétera, etcétera, y nos metieron a los salvadoreños de esa época en un concepto bastante romántico de la detención provisional, y siempre ponían como los casos del que se había hurtado una gallina. Es decir, que curiosamente es el mismo ejemplo y no ha cambiado. ¿Ya? Nosotros no somos una generación que no evoluciona. Ellos, por lo visto, sí son, porque lo mismo están atribuyendo a este momento. Y correcto, es lo mismo. Ellos solo tienen el argumento de entonces este Estado del dictador Bukele te va a tener 10 años en prisión y no sé qué, y no sé cuánto. Correcto. Pero yo creo que la lectura de la reforma tiene que ser técnica, porque yo les puedo contar una infinidad de casos donde por ese desastre de los famosos 24 meses, y que si yo ya llegaba a los 24 meses, el juez, so pena de sanción y procesamiento, tenía sí o sí
que ponerme en libertad. Entonces, yo creo que muchos de los que pueden criticar esta reforma son aquellos que de una u otra manera se beneficiaron de esos 24 meses. Porque en este país, antes de la llegada del presidente Nayib Bukele y del Gabinete de Seguridad, era bien fácil sacar a un homicida y a un violador de la cárcel. Bien fácil. Y los pactos de las litis eran en razón: te voy a resolver, pero te vas a ir a aguantar 24 meses. Porque yo voy a hacer todo lo que tenga, lo que esté a mi alcance, para que, llegados los 24 meses, no tengas un fallo condenatorio. Y así sacaron a un sinfín de criminales por esa vía. Entonces, cuando es lógico entender que hay un malestar, pero ellos no dicen: miren, ellos no son sinceros, no son honestos, no son transparentes, no están diciendo que les fregamos su litis. Lo que están diciendo es que queremos que alguien esté 10 años detenido, que estamos violentando las convenciones internacionales, cuando no es cierto. La verdadera razón de por qué están criticando la reforma es porque identificamos o logramos descifrar toda esa litis perversa que se tenían. Porque toda la infraestructura legal estaba diseñada para que el juez, sabiendo que estaba poniendo a un homicida libre, lo hiciera. Eso por un lado. Por otro lado, esa era como la primera técnica, digamos, era lograr. ¿Por qué? Porque, digamos, hablar de ejemplos en detalle, pero solo le voy a decir algo. Supongamos que a mí me estaban procesando por robo agravado, por ser parte de una organización que se dedicaba a andar asaltando, y yo ya estoy en el mes 21, ¿ya? Suponiendo que hubo una extensión de mi detención y todo, yo estoy en el mes 21. Llega el expediente al tribunal de sentencia y el tribunal de sentencia señala para la vista pública en el mes 23. Y en el mes 23 yo llego a la celebración de la vista pública como abogado de ese criminal y presento mi renuncia. ¿Qué tocaba? Eso era, si de verdad queríamos, nuestro aspiracional era la justicia, pero como no, entonces se anulaba y se volvía a señalar. Pero el nuevo señalamiento ya era en el mes 26. Mi defendido ya estaba libre. Y en otro país, porque no se presentaba a la audiencia, a la vista pública. Ese es el más común de todos, pero les voy a contar otra. El sistema funcionó como normalmente pasa. El sistema funciona. Entonces, se señala la vista pública, se celebra la vista pública y dan el fallo. Y dicen que a mi defendido se le condena a 20 años de prisión por homicidio. Ese código perverso que estamos pidiendo que se reforme, llegado el mes 24, estando condenado, me ponían en libertad. ¿Por qué? Porque se inventaron de que, si bien es cierto, había una condena, había un fallo,
pero que ese fallo no estaba ejecutoriado. Quiere decir que yo no había apelado, y aún con la apelación y la bajada de la Cámara, que aunque me confirmara mi detención, yo todavía podía ir a la sala de lo penal. Entonces, para mientras, la sociedad conviviendo con semejante ladrón o con semejante homicida. Esos son parte de los jueguitos que se han tenido. Y ahorita, incluso con el proceso anterior, nosotros estamos recapturando pandilleros, porque obviamente por esa fórmula perversa los están poniendo en libertad. Nosotros los recapturamos. Pero no queremos ser esos servidores públicos que sabían las artimañas que iban en detrimento de la población y en beneficio de los criminales sin poder taparlo. Pero además, les comento otra de las mentiras que usan esta gente. Cuando dicen que alguien va a pasar 10 años detenido. No es cierto, porque nosotros lo que estamos hablando acá es la reforma del artículo 8 de la detención provisional para garantizar la justicia que recaiga sobre el responsable. ¿O acaso hemos venido a presentar una reforma sobre los plazos de las diferentes etapas procesales? ¿Les estoy diciendo que quiero una detención por el término de inquirir de 4 meses o les estoy proponiendo que quiero una fase de instrucción de 5 años y que quiero también una fase para la vista pública, tener 3 años para que me celebren la vista pública? No estamos tocando las etapas procesales y no se confundan. Una cosa es esto, ¿y a quién le va a afectar? Ah, claro, si a mí me condenaron en el mes 24 y yo todavía tengo la apelación, a mí no me van a poner en libertad. Y tengo suficiente tiempo como Estado para que, por más grande que sea el recurso o los años que se tarde en la sala de lo penal, el recurso, cuando baje y es confirmatorio, yo no perdí a un criminal ni tampoco me quedé en la mente de que había puesto en libertad a un criminal. Entonces, vean las mentiras. No estamos modificando los plazos de las etapas procesales. Y hoy por hoy, el diseño de las etapas procesales del Código Procesal Penal está diseñado para que si no hay ninguna circunstancia que complique el proceso, a alguien se le haga justicia en 7 meses, 15 días. Para eso está diseñado el proceso, el procesal penal. Si hay complicaciones, bueno, se activan los otros 12 meses. Si aún así hay complicaciones, hay 36 meses para hacer justicia. Pero con esta reforma, lo que nos estamos garantizando es que ningún condenado por delitos graves va a salir, porque nadie habla de todos los delitos que se están beneficiando y cuáles son los delitos que están siendo afectados con esta reforma. Nosotros hicimos un comparativo de estos, porque así como hay delitos en tema de plazo que se ven afectados, hay otros que tienen pena pequeña que se ven beneficiados, ¿ya? Que yo tengo que estar condenado antes de los 12 meses. Pero entonces, yo estoy aquí hablando o pretendiendo defender a abortistas, a lesiones en el no nacido, a limitación ilegal de la libertad de circulación,
a los que se dedican al estupro, a los que llevan a la gente a prostituirse, a los asaltantes, a peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho activo, violación. Les voy a dejar esta listita de delitos para que vean por quiénes es que se habla cuando se quiere hacer como esa nube negra de que esta propuesta es para mantener 10 años detenida a la gente sin condena. No, rotundamente no, porque no estamos modificando los plazos de las fases procesales. Claro que hay herramientas y si el juez no señala, entonces usted puede combinarlo y utilizar las herramientas legales que tiene para que señale la audiencia, o si un fiscal lo está haciendo. Pero es más fácil hacer que un servidor público cumpla con sus funciones que un criminal asumir en ese modelo romántico torpe que teníamos de que él va a ser puesto en libertad y ese homicida que fue condenado a 70 años de prisión va a llegar a la vista pública. No. Esa generación de salvadoreños ya no somos nosotros. Esa generación nefasta de servidores públicos que tuvo este país en los últimos 30 años ya no somos nosotros. Si es que lo que sí les puedo decir es que se ha hecho una revisión bastante grande de esto, no solo a nivel de convenciones, si es que algo podía estar en el límite de esas convenciones. Hemos visto también derecho comparado y yo creo que en definitiva no estamos violentando ninguna convención de la que es parte El Salvador, ni tampoco pretendemos que alguien esté en prisión 10 años. Y ojo, que aparte de no estar modificando los tiempos de las fases procesales, tampoco estamos diciendo de que alguien no pueda imponerse una medida sustitutiva a la detención provisional. Es decir, no caigamos en los cuentos de esos perversos que quieren decir que porque alguien se robó una gallina va a estar 10 años. No, y si no hay evidencia suficiente, el juez desde el mes 2 o el mes 1 que esa persona está detenida, le puede imponer medidas sustitutivas. ¿Y por qué estamos acá? ¿Por qué ustedes son legisladores y nosotros somos ejecutivos? Porque tenemos que responder. Y nuestro anhelo, ustedes y nosotros, es la justicia. Si es que una sociedad sin justicia, llámenle como quieran, pero no es sociedad. Y vean los ejemplos que nos ha dado el mundo. ¿Qué es lo que hizo Europa para salir adelante y convertirse en una región poderosa nuevamente después de 2 desastrosas guerras mundiales? Tuvo que transitar por el camino de la justicia y tomar decisiones grandes, porque ustedes bien saben que el único delito de lesa humanidad que existía terminada la Segunda Guerra Mundial era la piratería. Los crímenes de guerra no lo eran. ¿Y qué hizo Europa? Creó todavía más atentatorios, y lo que debemos ver desde la parte romántica y académica. Hizo los delitos después y se fue atrás, porque aplicó la máxima que nos dicen a todos los abogados en las universidades. Cuando haya conflicto entre la ley y la justicia, siempre transite por la justicia. Eso es lo que hizo Europa, y aplicó justicia, y eso le permitió ser una sociedad que salió adelante, porque la justicia es la base del desarrollo. Ese es como el espíritu de toda esta reforma.
¿Que nos van a criticar? Claro. ¿Tienen derecho? Claro que tienen derecho. Pero también nosotros tenemos derecho a no apartarnos de la aspiracional que tenemos como servidores públicos. En cualquier caso, siempre vamos a transitar por la justicia. Y lo que hemos tenido en este país en tema es todo menos justicia. Un Estado que se conformaba con poner en libertad a criminales condenados, con caer en la trampa de litigantes perversos para que no me aplicaran o no me dictaran sentencia antes de los 24 meses y tener que ponerlo en libertad y garantizarle a ese criminal la impunidad y la mirada a las víctimas. ¿En qué momento? Entonces, creo yo que no debemos de desaprovechar esta oportunidad que tenemos como país de seguir bajando en ese espiral delincuencial para realmente poder construir entre todos la sociedad que queremos. Y yo creo que nadie quiere convivir con homicidas, nadie quiere convivir con violadores y mucho menos con rateros. Entonces, en esa línea, nuestra petición como órgano ejecutivo es que se mantenga la propuesta. Ustedes al final representan al pueblo y así como ya lo hicimos en materia de pandillas, terroristas, asesinos seriales, pues también quiero pedirles que sigamos transitando en ese trabajo conjunto que la gente y el salvadoreño espera de nosotros, de ambos, de nosotros como ejecutivo y de ustedes como legislativo. Así que con eso cerraría y quedo completamente abierto a poder responder cualquier tipo de inquietud. Muchas gracias, ministro, por su intervención. Los diputados que deseen solicitar el uso de la palabra tiene la palabra la diputada Alexia Rivas. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor ministro. Buenos días al pueblo salvadoreño que se encuentra dentro y fuera del territorio. Previo a su llegada, ministro, tuvimos también en esta misma sala al fiscal quien hacía sus aportes en relación también a estas mismas reformas, y en lo personal yo también tenía algunas inquietudes, algunas preguntas que de hecho también habíamos debatido con algunos colegas, pero de manera personal también quiero decirle que esas dudas han quedado muy claras con su explicación, y precisamente ese es el sentido de convocarlo para que usted venga no solamente a compartir con nosotros como comisión, sino también con el pueblo salvadoreño, porque creo que esos ejemplos que usted muy bien mencionaba son esos ejemplos que siempre tratan de calar más en la gente humilde que siempre es la gente más afectada por temas de delitos patrimoniales, por temas de delitos de estafa, que siempre han estado relacionados perfectamente con esas clases sociales bajas donde estos delincuentes se movían con más facilidad por el mismo temor de la gente de ir precisamente a denunciar, de ir a buscar los canales adecuados, y también por el mismo miedo que existía en el país previo a la llegada del presidente Nayib Bukele. Creo que ahora que hemos trascendido de un Estado que sí funciona, de un Estado donde las pandillas quizás están quedando ya en un segundo plano, donde gracias a Dios y gracias al trabajo que usted como ministro de Seguridad y todo el gabinete también han permitido que el país ya tenga 671 días sin homicidios y contando, primero Dios, para que podamos continuar en ese sentido. Hay otros delitos que han quedado de lado porque como sociedad tendíamos a pensar que solo las pandillas eran las que generaban esos mismos delitos. Usted muy bien lo ha explicado,
pero existen otros delitos que han estado ahí siempre y que ahora precisamente es donde vamos a esa segunda fase para no solamente enviar un mensaje. Yo creo que la política criminal, esto también es en términos personales, debe aumentarse en razón de la pena en un efecto disuasivo. Es decir, si alguien, por ejemplo, no quiere ir a la cárcel, pues es sencillo. Lo único que tiene que hacer es seguir las reglas establecidas por la sociedad, no cometer ningún delito, y de esa manera usted va a estar tranquilo, sin miedo a iniciar cualquier tipo de proceso penal, civil, etcétera. Creo que es muy importante también saber, ministro, que estas reformas no solamente mandan un mensaje a los delincuentes, sino también a muchos profesionales que lastimosamente acompañan por el hecho de querer simplemente sacar alguna raja, por ganar más dinero, por agarrar clientes que saben que son cuestiones indefendibles, y caíamos en ese tema de esos profesionales que lastimosamente no se ponen del lado de la gente, sino que siempre se ponen del lado del que les va a pagar más. Y acá quiero traer también en relación otro tema. Creo que todos venimos de un país extremadamente violento, donde algunos consideramos que el efecto disuasivo es el que funciona, otros que hablan que el efecto preventivo es la solución. Pero cuando usted, por ejemplo, hablaba, y creo que también es muy importante hablar en relación a cómo o de qué forma la gente va a entender todo el tema que estamos tratando en la Asamblea Legislativa, y por eso me encantó cuando usted dice, para la gente simplemente le roban porque no entienden el sentido jurídico o de conceptos. Para la gente, si alguien le saca de su bolsillo su pago en el transporte colectivo, que son otros de los casos con los cuales yo me he topado, personas que trabajan y que les han pagado, que han ido al cajero a sacar pues todo su dinero, y que en ese momento se van en el bus, la gente está cansada, se duermen, y cuando se despiertan se dan cuenta que alguien agarró su cartera o que alguien le abrió el zipper de su cartera y ese dinero ya no está. ¿Y quién hace algo? Nadie hace algo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que, no, es que te lo robaron en el bus, entonces ya nadie puede hacer nada porque nadie se dio cuenta de lo que pasó. Y precisamente este tipo de cuestiones que nosotros como sociedad hemos normalizado es a lo que ya no tenemos que llegar. Tenemos que saber que un delito, por pequeño que sea, es un delito, y los responsables tienen también que enfrentar la justicia. Y esto no se trata de si te robaron $10, si te robaron 100, o con el tema de las estafas. ¿Por qué me detengo con ese tema que está tan de moda? Cuando hablamos, por ejemplo, de esos delitos patrimoniales, para que la gente entienda, también es importante que nosotros como comisión también vayamos quizás ejemplificando para que todos estemos hablando en el mismo lenguaje, porque si no, la gente se queda con lo que estos mismos analistas dicen, ¿verdad? Esos mismos asesores que estuvieron por años en la Asamblea Legislativa también y que ahora tienen la solución para todo, pero tampoco proponen, y nos estuvieron por muchísimos años en todo el tema. Pero cuando usted habla de que las medidas alternas ya no se va a dar una salida tan fácil, yo también me ponía a pensar, por ejemplo, en el tema de las estafas. Se le permite que haya conciliación, por ejemplo, pero esa conciliación, ¿de dónde sale? Ese dinero que se paga en la conciliación, de las mismas estafas. Es decir, nosotros estamos brindando medidas alternas que de alguna manera también, dentro de ese sistema de justicia, a veces no nos ponemos a pensar, y eso ya es una cuestión también más para los jueces, pero por eso creo que es importante también poder dar nuestro punto de vista respecto, en este caso, porque yo estoy de acuerdo a acompañar que no existan estas medidas de conciliación, porque al final salen libres con el mismo dinero que estafaron a esas 9 personas que han quedado en la impunidad, porque solamente una es la que se atrevió, o por buena suerte pudo llegar hasta una etapa procesal más avanzada. Creo que es muy importante hablar de que acá ya no se va a estar premiando a nadie, de que es importante que todos cumplamos con nuestra responsabilidad, porque a veces se hace el ejemplo ese de la gallina, pero ¿qué pasa si a esa persona le robaron una gallina, si es cierto, y solo tenía para comer ese día esa misma gallina que le robaron? Creo que independientemente si alguien se roba una gallina, 10 gallinas, 100 gallinas, el resultado debe de ser el mismo. Es lo mismo que decir, bueno, es que si solo mataste a uno, no importa, ¿verdad?, que mates después a 10, porque solo es un salvadoreño el que se murió. Acá no se trata de estar hablando
solamente de cifras, sino que se trata de la protección que el Estado debe de brindar. Y en lo personal, a mí me quedaron muy claras las reformas, así que le agradezco, ministro, su tiempo. Creo que es importante que todos, si en algún momento existe alguna duda, pues invitemos también a los salvadoreños que ahorita se están conectando a que puedan darle seguimiento al trabajo de la comisión y poder escuchar también la exposición del ministro de Seguridad para poder tener un poco más claro en relación a lo que se está trabajando. Así que enhorabuena, ministro, y muchísimas gracias en nombre de todos los salvadoreños por el trabajo incansable que día a día realizan. Muchas gracias. Vamos a hacer todos los comentarios y posteriormente, ministro, le voy a dejar en uso la palabra. Tiene la palabra el diputado Francisco Villatoro. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, ministro. Un placer tenerlo por acá. Realmente fue bien detallada la explicación, punto por punto, y realmente pues la población sin duda le ha ido quedando claro, pero algo que sí me gustaría también dejarle clara a la población es que estos delitos se han estado combatiendo e incluso, me corrige si me equivoco, pero ha habido una disminución bastante drástica, pero todavía hay gente que todavía no ha entendido el mensaje, todavía anda gente que anda estafando, incluso a muchos emprendedores, gente que realmente se anda rebuscando día con día y han sido estafados, se les ofrecen servicios, les ofrecen productos, un depósito y al final estas personas nunca reciben este producto o servicio y realmente se ven afectados. He recibido muchas denuncias en ese sentido. También pues hay, por ejemplo, en el centro de San Salvador, lugares que todavía andan personas hurtando, personas que todavía andan robando, que utilizan siempre ese método de distracción, de mira, distrae al que está atendiendo mientras yo estoy robando la mercadería y me la llevo. Entonces es bien complicado. Realmente esta situación, sabemos que todavía hay gente que está cometiendo estos delitos, por eso sin duda es muy positivo que se combatan también estos delitos comunes, que se combata el tema de la estafa. Es lamentable que muchas veces con la conciliación ya ellos vuelven a salir libres y a estafar más gente. Y como lo mencionaba el ministro, o sea, tal vez se condena un delito o una estafa, pero se dejan impunes cientos de estafas. Entonces, o ellos concilian con una, pero siguen estafando a más personas. Realmente es algo que no se puede permitir. De hecho, las personas lo que quieren es justicia, que es lo que se ha venido haciendo. Realmente no podemos esperar a ver, como por ejemplo países que es lamentable como Costa Rica, realmente cómo se ha ido deteriorando el tema de la seguridad. Vemos un sistema judicial débil, una fiscalía débil, realmente vemos un ministerio de justicia débil, que realmente no están en la disposición. ¿Por qué? Porque ya están coludidos con estos grupos criminales. Y también ver países, incluso países europeos, que están siendo afectados por el hurto, por el robo. Es bien común verlo, por ejemplo, ahora en la Barceloneta, ahí en Barcelona, en los trenes, de cuando la gente allá en Europa, y no podemos esperar a que ese tipo de cosas sucedan. Aquí ya han sucedido, vimos casos bien graves, por ejemplo, a veces videos que se miraban de grupos de personas que se dedicaban a andar asaltando a mano armada en unidades del transporte colectivo, y fueron casos que se hicieron virales prácticamente, y casos bastante graves. Entonces, para ese tipo de casos es que nosotros se están haciendo este tipo de iniciativas. Vemos a bien las iniciativas del presidente, vemos a bien el trabajo que se está realizando por parte del Gabinete de Seguridad. Sabemos que se ha combatido el delito del homicidio, de la extorsión, que tanto golpeó a los salvadoreños, pero sabemos que todavía hay trabajo que hacer con estos delitos comunes, y es por eso que se están haciendo y se van a hacer, Dios primero, estas iniciativas. Por mi parte, cuentan con mi voto, con mi respaldo, así como cualquier iniciativa que vaya enfocada en llevar esa tan anhelada paz, justicia y seguridad a la población salvadoreña. Así que si podríamos nada más reafirmar o reconfirmar los datos que sí se han combatido, que sí ha habido una disminución, pero sabemos que todavía hay un remanente y sabemos que hay personas que no han entendido el mensaje, y para ellos también va este tipo de iniciativas. Solamente, presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Villatoro. Tiene la palabra el diputado Walter Cotto. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, ministro. Como siempre, para nosotros es un honor que esté con nosotros.
compañeros, colegas diputados y todas aquellas personas que están muy pendientes de todo lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa, especialmente en esta comisión. Yo creo que hay dos sujetos que están aterrorizados con respecto a estas propuestas presentadas por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Primero, evidentemente, los que andan hurtando, robando, estafando, ¿verdad? Ellos están totalmente aterrorizados. Pero también están aterrorizados un cúmulo de personas que se han encargado de utilizar la ley para poder sacar beneficios económicos. Y esos mismos son los que están hablando en las entrevistas. Y esos mismos son los que nos están diciendo constantemente que nosotros estamos haciendo populismo legislativo, cuando lo que estamos haciendo nosotros es transformar un código que fue hecho para criminales, un código que fue hecho para garantizar que los criminales pudiesen salir. Y eso nos vendieron a nosotros. Si cuando estudiamos Derecho, recuerdo perfectamente que nos decíamos que teníamos un código que garantizaba los derechos, pero nunca nos hicieron mención que garantizaban los derechos de los criminales y no protegían los derechos de las personas que recibían esos atracos constantemente. Quiero decirle, ministro y compañeros colegas, que desde la comisión pasada, desde la legislación pasada, perdón, he estado en esta comisión. Y cuando se nos ha presentado por parte del Ministerio de Justicia iniciativas que van a atacar a los delincuentes, siempre nacen los mismos diciendo que las cosas no son así, que no van a funcionar, como dijeron en aquel momento con el régimen de excepción, como dijeron con respecto a las reformas que hicimos con respecto a las estructuras delincuenciales. Ellos siempre han manifestado su interés en querer beneficiar a estas estructuras delincuenciales. Ahora tenemos 3 expedientes y yo quiero decirle que estoy totalmente de acuerdo en cuanto a los 3 expedientes. Sin embargo, hay ciertas partes en las cuales yo quisiera hacer mención con el objeto que el ministro, ya que está acá, nos pueda explicar o ampliar, aunque yo sé bien que ya lo hizo de manera detallada, pero es importante hacerle mención porque estos distractores o estas personas que tratan de hacer que esta comisión no funcione, que no funcione la Asamblea Legislativa como tiene que ser, tratan de minar la mente de la población haciéndoles creer que esto es contrario a ellos. Estos mismos que se jactan de ser conocedores del derecho, pero que simplemente se adaptaron a un ritual, a un conocimiento y nunca ampliaron. En razón de eso, quiero comenzar haciendo mención, y creo que fue muy claro el ministro con respecto a cómo viene esa evolución en el tiempo, esa línea de acción desde 1992, 1994, cómo vienen a emerger las pandillas y cómo después de la articulación que hicieron en aquel momento de bandas, comenzaron a darse lo que eran los robos, comenzaron a darse los hurtos. Y que ahora pretendemos que eso no se dé, es decir, estamos en un estado no solamente que funciona, sino que está preveniendo y no está queriendo corregir los errores, sino que estamos preveniendo a ello. Por eso hacía alusión el fiscal en la sesión plenaria, en la sesión de la comisión la vez pasada, hacía mención y decía que, si bien es cierto, el delito están bajando y no están en incremento, pero sí queremos prevenir y prepararnos para un posible producción de estos delitos a futuro. A mí me llama la atención, ministro, robo implica que hay violencia. Y cuando existe violencia, pues tú tienes la posibilidad de que puedas ser sometido a través de una arma cortopulsante, armamento XYZ, y que tú puedas ser lesionado al momento de querer cometer el robo. El hurto, al contrario, no inmerso dentro de ellos está la violencia, sino que está específicamente el hecho de que yo dejo el celular en un lugar X, en el vehículo, en cualquier parte, y sin mediar violencia me lo quitan. Entonces, en eso de la parte del hurto, a mí me llama la atención porque posiblemente
podamos entrar en un análisis un poco más profundo con respecto a la sanción, porque dice el hurto agravado y después están las causales por las cuales el hurto agravado anexo a las que ya están con anterioridad después del 10 del numeral 10º, pero dice el hurto agravado será sancionado de 10 a 15 años de prisión. A mí me queda claro, ministro, que en esta la sanción va a ser quien comete el hurto, o sea, quien es sancionado como tal, pasó toda la etapa procesal penal, pasó la etapa de la audiencia inicial, instrucción, sentencia, y al final pues ya le ponen a él una sanción de 10 a 15 años. Muchos dicen, bueno, mire, y realmente ese hurto, la pena es proporcional a que se le interponga 10 a 15 años de prisión. Existe el principio de proporcionalidad de la pena en este caso en específico. Digo, ojo, no hago mención los otros delitos, hago mención específicamente en el delito de hurto, porque si bien es cierto, en este caso no existe violencia en el momento de la comisión de derecho delictivo, pero debo entender que hay circunstancias que agravan y por lo tanto se determina que es un hurto agravante. Hay agravaciones para que este sea un hurto agravado. Perdón. Entonces, yo sí quisiera hacer mención con respecto a esto porque ya usted lo mencionaba con anterioridad, pero quiero que quede claro para toda la población, porque uno dice, miren, en la asamblea no analizan, en la asamblea no ponen en evidencia las cosas. No, nosotros si bien es cierto estamos totalmente y vamos a respaldar esta iniciativa, tenemos que tener claro cuál es el objeto, ojo, aquí es importante, que es el espíritu del por qué esta norma se ha decidido darle esta penalidad. Esa es la pregunta en específico, solo con respecto a con todos los otros delitos, yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a su penalidad, pero me cabe a mí un poco la duda con respecto al hurto agravado. Con respecto a la detención provisional, sabemos que lo que se está buscando aquí es la litigación temeraria, ¿verdad? Porque aquí tenemos un montón de pícaros abogados. Estamos tratando de evitar, ¿verdad?, la litigación temeraria. Y estos mismos son los que ganan cientos de miles de dólares sacando a criminales. Y son los mismos que van a comentar a los diferentes programas. Y les está afectando y se sienten mal. Pero en este caso quiero hacer mención yo sobre un punto para que usted lo pueda ampliar. Y es que efectivamente, yo tomé por aquí unos apuntes, es que la detención provisional, primero, quien la determina es el juez. No es el fiscalía, no es, sino que los argumentos de parte de la defensa y de la representación fiscal determina esto el juez. Es decir, que tendrá que verificar si hay necesidad de acuerdo al principio de proporcionalidad, el juez. Ojo, el juez. Si hay necesidad, si hay razonabilidad para poder hacer esta detención provisional, el juez. Es el juez quien va a determinar todo esto. Pero anexo a eso, el ministro lo decía, como que están dejando a un lado, estos que están atacando, que existen también medidas sustitutivas a la detención provisional. Es decir, que para que exista detención provisional hay dos elementos necesarios. Primero, la existencia del delito y segundo, la participación de los supuestos actores en el delito. En ese sentido, el juez no toma ninguna decisión, sino primero ve si existe el delito y segundo, si hay una posible participación de las personas. Por lo tanto, cuando mira que hay suficiente participación, no da medidas sustitutivas, sino que da detención provisional. Y eso quiero que quede claro también, ¿verdad? Para que usted lo pueda ampliar, porque los que están aduciendo allá hacen referencia como que no existiesen medidas, si en su caso el juez lo prevé así o no lo prevé así. Y también
dicen ellos, y muchos andan comentando con respecto a este tema, mire, aquí lo que pasa es que no hay una disometría penal, pero en la disometría penal tenemos que ver dos cosas importantes, la protección de la sociedad y el respeto a los derechos humanos. Es decir, que nos incumbe más a nosotros proteger la sociedad que a las personas que han cometido esos hechos delictivos. Por eso la detención provisional la emerge el juez. Y yo creo que también eso lo amplíe para que ellos entiendan y que hagan referencia, como lo dijo, con palabras como un poco más sencillas para la población, de los plazos y etapas procesales que no se están modificando, para que la gente logre entender que lo que se está diciendo simplemente esto es queriendo evitar hacer ciertas maldades que hacían ciertos defensores de criminales que le están afectando el bolsillo ahorita. Y estoy seguro que ya mañana van a comenzar a decir cosas y pestes de estas porque les afecta totalmente el bolsillo y ellos se sienten aludidos de lo que se está haciendo en este momento. Entonces, con respecto a esta iniciativa, sí me gustaría que usted pudiese ampliarlo, aunque ya lo dijo, ¿verdad? Pero sí con unos términos un poco más sencillos para que la población lo pueda entender de manera más fácil, porque todos estos términos que son netamente jurídicos suelen de alguna manera pues confundir a la población y es lo que tratan de intentar ellos, ¿verdad? Solamente, ministro. Muchas gracias, diputado Walter Cotto. Tiene la palabra el diputado Denis Salinas. Gracias, presidente. Tengan todos muy buenas tardes. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento. Agradecerle la visita al ministro nuevamente a esta comisión. Ya son varias ocasiones que nos visita y creo que de agrado también. De igual forma, agradecer todo el trabajo que está haciendo con el Gabinete de Seguridad. Tener un país así como lo tenemos ahora, bajo el lineamiento de nuestro presidente Nayib Bukele y con su gestión también en el ministerio, creo que hace que todos los salvadoreños nos sintamos bien. Y esto es un trabajo articulado que se está haciendo en esta Asamblea Legislativa con todo el tema de seguridad que estamos viviendo actualmente ahora acá en El Salvador. De igual forma, se acercan unas vacaciones que creo que van a ser también una de las más seguras que vamos a tener acá en las fiestas agostinas en San Salvador y creo que todo eso también ligado a todo el gran trabajo que ustedes están haciendo y que van a hacer en estas futuras vacaciones. Yo solo quiero felicitarlo por la explicación que ha hecho. Creo que ya los diferentes diputados ya dieron su punto de vista, sus preguntas que podemos hacer. Yo creo que estas reformas al Código Procesal Penal son valiosas más para cada uno de los salvadoreños que tienen dudas de todo lo que se está haciendo y que se va a realizar con estas nuevas reformas. Más que todo es agradecerle por toda la explicación que ha hecho. Ya, como dije, los diputados ya hicieron sus diferentes preguntas y creo que esta comisión está para esto, para poder estar al tanto de todas las reformas que se van a hacer en vista a cada uno de los salvadoreños. Simplemente no me quería quedar atrás sin decirle y felicitarle todo el trabajo que han hecho como ministerio y todo el trabajo que han hecho como Gabinete de Seguridad, ministro. Muchas gracias, diputado Salinas. Tiene la palabra el diputado Benjamín Zabaleta. Gracias, presidente. Buenas tardes, pueblo salvadoreño. Ministro, muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Quiero nada más trasladarle lo que el pueblo salvadoreño percibe y está diciendo en las comunidades, aplaudiendo el trabajo de todo el gabinete de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele, un excelente trabajo que se está desarrollando en todos los temas. Y yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Y este es el mejor tiempo, ¿verdad?, en que estas reformas se están llevando y se están trayendo a esta mesa en la Comisión de Seguridad para tocarlas, para rectificar esos vacíos, ¿verdad?, que estaban y que se están lucrando muchas personas, que ya lo mencionaban los diputados, colegas, en tema de dinero, ¿verdad?, que se estaban lucrando. Pero también el pueblo salvadoreño, yo ayer estaba en la colonia Santa Marta II, en San Martín,
y específicamente me hablaban de este tipo de problemáticas que tiene el pueblo salvadoreño. Pero ya con esta explicación que usted nos ha traído a esta mesa, nos ha expuesto, ¿verdad?, todos estos detalles que la población quiere saber, porque a nosotros quien nos interesa y por quien estamos trabajando es por el pueblo salvadoreño, es por las grandes masas. Y agradecer su espacio, señor ministro, por esos detalles que el pueblo salvadoreño quiere y esperaba escuchar. Porque, como usted lo ha explicado, es de la forma más sencilla, con esos ejemplos. Y quiero decirle algo, me decían ayer, mira, aquí en la comunidad se han dado hurtos, se están metiendo a las casas, se están abriendo vehículos en el transcurso de la noche, y hay una persona que puso una cámara, ¿verdad?, casi por la entrada de la calle principal de la comunidad, pero a la hora que se habla de que se hizo este tipo de delito, no se ve a nadie salir por la calle principal. Es decir, que son personas de estructuras criminales que muy bien usted explicaba, que ya no se dedican a lo que hacían antes, sino a hurtar, sino a robar. Y se van por veredas, ¿verdad? Y obviamente quienes conocían esta ruta eran los pandilleros. Así que muchas gracias, señor ministro, porque estos insumos que usted nos ha traído también a esta mesa, nosotros los vamos a trasladar al pueblo salvadoreño, a esas comunidades que nos demandan también una respuesta. Muchas gracias, señor ministro, por su tiempo, felicitarlo y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, diputado Benjamín Zabaleta. Si no existiese otro diputado que tenga algún comentario o pregunta, ministro, bueno, entendemos que la detención provisional ya esta se da sobre todo cuando que debe de ser digamos, la medida extrema que el juzgador aplica, ¿verdad? La detención provisional, hay más alternativas, como usted lo explicó, a la detención provisional, ¿verdad? Las medidas sustitutivas, la detención provisional. El ministro explicaba también que se estaba utilizando el vencimiento de plazos para salir varias de estos delincuentes que están en la cárcel. También vía recursiva, decía él, que una vez que tiene sentencia algún proceso, alguna persona ha sido sentenciada, que también vía recursiva se vencía el plazo y también lograban evadir la justicia. Bueno, entonces estamos ya con las intervenciones que han hecho los diputados, ministro, y le dejo en el uso de la palabra para que usted pueda exponer. Gracias, presidente. Bueno, atendiendo ahí uno a uno. Sí, Alexia, lo cierto es que ustedes como legislativo y nosotros como ejecutivo debemos de siempre trabajar de cara a la población. Y yo creo que cuando uno toma medidas que son caminos diferentes a ese desastre de Estado que nos configuraron los gobiernos anteriores, siempre van a haber voces disonantes, pero creo yo que los datos que nosotros ponemos de frente a la población respecto a estos caminos que no son los que tomaron los gobiernos anteriores, pues creo que nos ha ido bastante bien. Yo creo que a este momento no hay un salvadoreño que no disfrute el país que hemos logrado transformar. A nosotros también desde la parte de seguridad pública, vieran qué gratificante es cuando uno sale del país y oye hablar los problemas de seguridad de otros países y saber que nosotros, desde este pequeño país del continente americano, no tenemos esos problemas, ¿no?
todo el mundo en el sur habla del gota a gota, del tren de Aragua, de los carteles, al norte carteles, tren de Aragua, gota a gota. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Nosotros nos estamos enfrentando a un escenario que es el ideal para cualquier Estado de Derecho, enfrentarse a la delincuencia común, porque si es bíblico, siempre vamos a luchar contra el mal. Lo que teníamos obligación como Estado de Derecho era erradicar a esas organizaciones criminales que vinieron a usurpar funciones legítimas de un Estado de Derecho: territorio, población, recaudación, justicia y grupo armado. Tenían 5 elementos de un Estado, que ellos lo tenían por 20 años. ¿Ya? Ahora nosotros ya no somos ese país. Y a muchos nos cuesta entender realmente la transformación en la que estamos. Y obviamente, y curiosamente, cuando yo veo a personajes que se han afincado en esas nefastas ONGs, que lo único que promueven es la sangre, porque eso es lo que promovieron siempre en este país. Pero todavía es más chocante cuando ese representante de esa organización enamorada de criminales estuvo en los gobiernos anteriores y todavía tiene la desfachatez moral de venir a criticarnos. ¿No? Y entonces, ¿qué hicieron cuando fueron gobierno ellos? ¿Qué hicieron cuando fueron asamblea? Y tienen autoridad moral para criticarnos. ¿O tengo yo, como ministro, de perder el tiempo y ponerle atención a un audio, a un video de este tipo de gente? Nunca hicieron nada por este país. Y ahora, curiosamente, están del lado de esas organizaciones en las que están. ¿Es porque representan a las víctimas o es que representan a los imputados? ¿A quiénes están representando ellos? ¿No? Digo esto porque yo sé que cualquier cosa que nosotros vengamos a promover acá va a tener toda esta voz adicional, que son legítimas dentro de un Estado de Derecho, pero nosotros no tenemos que caer, porque el cuche, el cerdo, siempre lo lleva uno a su fango, y nosotros no tenemos que perdernos en el camino, porque no estamos acá para la población para ponerle atención a un cuche. Estamos acá para realmente transformar este país y llevar este país a ese desarrollo que todos necesitamos. Y en ese El Salvador que todos necesitamos no hay cabida para rateros. No hay cabida para criminales que, porque utilizan todos los vacíos legales, tenemos que soportar que están condenados a 70 años por ser homicidas y tenemos que ponerlos en libertad. Aquí es que volvamos por el camino que nos ha llevado hacia a donde estamos ahorita, y es caminar de la mano las diferentes ramas del Estado, en este caso ejecutivo, legislativo, judicial, porque no podemos romper la comunión que tenemos. Es una comunión que no existe en otro país, una comunión entre pueblo, gobierno y Estado. Tenemos que seguir transicionando sobre eso. Entonces, yo más bien creo, Alexia, que lo que nosotros tenemos que seguir es seguir avanzando y entender que esas críticas vienen de gente que no aportó nada cuando tuvo la oportunidad de aportar. Con lo que mencionaba el diputado Villatoro, Francisco Villatoro, definitivamente este nuevo modelo de seguridad implica, como en las grandes empresas, en las grandes compañías, tener métricas, ¿ya? Y efectivamente nosotros desde el Ministerio, en conjunto con Fiscalía y Policía, pues tenemos diferentes métricas, y solo para mencionarle, al día de ayer, comparando 29 de julio de 2023, 29 de julio
2024, solo en el delito de violación la reducción es superior al 60%, periodo año con año. El delito de robo es superior al 45%. La extorsión es superior al 45%. Y las lesiones, un poco bajas, pero es superior al 39%. Es decir, no estamos generando unas reformas porque tenemos ya una peste encima o un cáncer. No, es precisamente porque queremos aprovechar este momento histórico en el que vivimos, precisamente para no generarle a futuro ningún recurso humano a ninguna otra organización o a cualquier grupo que se quiera activar para andar haciendo daño al patrimonio de los salvadoreños. Quería hablarle un poco de los datos, porque sí son datos que analizamos, ¿verdad?, que precisamente son los que nos dicen qué lugares tenemos que patrullar, a qué horas los tenemos que patrullar, porque tenemos todas las incidencias, y son datos que día a día nuestros jefes de policía visualizan para poder orientar el patrullaje en los lugares donde lo necesitamos, sin dejar de mencionar el patrullaje de redes que se hace precisamente para conectar con las nuevas generaciones, porque ahorita me estoy conectando con las denuncias, ¿ya? Pero esa es la policía tradicional. Las nuevas policías tienen que patrullar también las redes para saber qué actividad criminal. El famoso 3 Doritos después nace de un patrullaje, que son los aportes que El Salvador le está dando a las policías del mundo. Así que una policía ya no se concibe hoy por hoy solo patrullando en las carreteras o en las calles. Tenemos que patrullar las redes. Hay demasiada información ahí, demasiada valentía de los ciudadanos, que no le podemos subir el vidrio. Tenemos que tomar medidas para atajar ese tipo de cosas. De tal suerte que en estos tiempos tenemos que aprender a convivir con los datos para orientar de mejor manera el recurso, ¿ya? Con lo que mencionaba el diputado Walter Cotto, el ejemplo que mencionaba, lo cierto es que en términos generales, y por eso hacía la relación de que en un concepto plano, digamos que a mí me tendrían que condenar a la mínima de 10 o a la máxima de 15, digamos, porque cometí un hurto agravado. Y vamos a decir que la agravación fue porque usé gorro pasamontañas y traté de ser el hombre de negro, que nadie me iba a ver. Y me condenaron a 10 años. Si eso está alejado de otro tipo de circunstancias, como es decir, bueno, ¿y a Gustavo cuántas veces lo hemos capturado? Porque en este país, parte de lo que nos lleva a la reforma, hemos visto casos de gente que han sido capturadas por estafa o por hurto más de 25 veces en los últimos 10 años. ¿De dónde nosotros sacamos la picardía de, bueno, está bien, hombre, si a mí me van a llevar por un caso, pero si estafé a 10 solo en un día, entonces gané con 9. Esa es la misma lógica de otros negocios. Los seguros, por ejemplo, ¿todo el mundo se muere al mismo tiempo? No, entonces le puedo cobrar a 1 millón de personas un poquito, y si se me muere uno, no quiebra el negocio. Es la misma mentalidad criminal, es la misma. Obviamente, en esos casos, ya el Estado se resiste y dice, hey, no, no me la va a venir a hacer, y solo porque reparó el daño va a salir. Pero digamos que no es ese el caso, que es Gustavo Villatoro con un expediente limpio, que nunca fue capturado por un delito patrimonial en el pasado. Pero cuando a mí me capturaron, yo le dije a la autoridad, mire, efectivamente, yo me metí a esa casa, hurté la bicicleta y se la vendí a fulano de tal.
ahí es donde viene la parte de la reforma. Que aunque la pena mínima sea de 10 años, la Fiscalía puede negociar con usted una pena menor, porque usted no es el tipo de delincuente que necesita estar fuera de la sociedad y que puede pasar por un proceso de readaptación o rehabilitación más corto que el de la pena de los 10 años. ¿No? Ahí es donde sopesamos precisamente para poder sacar todo ese tipo de aristas o distorsiones que se puedan dar en él. ¿Estamos presentando reformas para mantener en la cárcel a gente que se ha robado o hurtado una gallina? No. Pero ¿hay posibilidades de que alguien que hurte una gallina vaya a preso? Claro que sí, porque este Estado no es Estado de bárbaros, pues. Es un Estado de derecho. Y si quiebro las reglas de la sociedad, tengo que tener una responsabilidad. Pero ahí vamos generando esas oportunidades. Tanto en el abreviado como en el sumario, ¿verdad? Que le bajamos incluso, le incrementamos tiempo al plazo del sumario, pero además lo neutralizamos en un juzgado de paz para evitar que pase a una instrucción y una instrucción a sentencia, porque necesitamos pronta y cumplida justicia. Si usted confiesa que lo cometió, ¿para qué nos vamos a estar 8 meses gastando el dinero de los contribuyentes salvadoreños en algo que usted ya confesó? Entonces, vámonos por la vía rápido. Apliquemos justicia, reparemos el daño y lo condenamos. Los 10 años, no, negociemos, porque es justicia premiante, se llama. Le ponemos una pena menor, la negociamos. Esas son las ventajas de las salidas que damos con esta. Y pues aclarar también, volver a insistir en que la reforma al artículo 8 procesal penal, en ningún momento esto genera un tema de prohibición de no tomar otro tipo de medidas alternas a la detención provisional. Ya eso no tiene, la reforma no tiene nada que ver. Hacia donde vamos, como les decía, es el aspiracional de la justicia, el aspiracional de la víctima. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros después de ser víctimas de un delito? Lo único que tenemos en nuestro ADN de ser humano es pedir justicia. Lo único. Porque obviamente si nos mataron a un ser querido, nada de lo que hagamos va a revivir. Si me robaron algo, nada de lo que hago me lo va a devolver. ¿Ya? De tal suerte que lo único que me queda es el aspiracional de la justicia. Entonces, en esos casos es donde impacta, pero no en todos los casos. Para llegar al anhelo de todo sistema penal, que es la justicia, no en todos los casos implica que la persona tiene que estar sí o sí detenida. Entonces, ninguna de las reformas viene encaminada a ese tipo de valoraciones. Ni tampoco esta reforma del artículo 8 implica que se van a reformar los plazos procesales. Eso queda como está y por ende, si todos los que actuamos, a excepción del abogado defensor, somos servidores públicos y tenemos que ser respetuosos de la ley, no me queda más que cumplirla. Y el diseño está para hacer justicia en corto tiempo. No es tal suerte que eso no, más bien es poder atajar y no quedarnos con esa falta de empatía hacia la comunidad, de poner en libertad a alguien que ya fue condenado y que solo porque tiene todas las argucias legales habidas y por haber, va a dilatar su proceso para que se pasen los 24 meses, poder salir e irme. Y hacían una infinidad de casos. En esos casos es donde realmente la reforma va a impactar, pero va a impactar de manera positiva, ¿ya? Porque no implica que no es que no tenga sentencia, es que ya está condenado, porque las fases procesales están diseñadas para que se haga justicia en menos de 24 meses. ¿Ya? Quiere decir que
dentro de esos 24 meses ya hubo un fallo que me declaró a mí culpable. Lo que estamos anulando acá es la posibilidad de que ese culpable sea puesto en libertad. Y pues también lo que mencionaba Denis, que era un poco lo que hablaba con Alexia, lo cierto es que, o le comentaba, estamos en un escenario donde nos enfrentamos a delincuencia común, que las manifestaciones o esas prácticas de ese ADN, de esos grupos terroristas, pues siempre seguimos trabajando con Fuerza Armada, Policía Nacional Civil para seguir sacando de la calle a todos estos pandilleros, a estos terroristas, pero sin descuidar también toda la parte de la contención de estos delitos que, aunque sean comunes, pero que tampoco deben de permitirse dentro de un verdadero Estado de Derecho, para que podamos por fin transicionar de un estadio donde hicimos algo grande a un estadio a que venga la inversión, de que podamos salir adelante. ¿De qué sirve una escuela en un cantón si en esa escuela cualquiera puede meterse y hurtar una computadora de un profesor, del director de la escuela o de algún alumno que la dejó ahí porque era más seguro, según él, que en la casa? Entonces, es decir, parte de toda esta transformación que necesitamos hacia un cumplimiento, y lo podemos ver en cosas tan sencillas como cuando nosotros vamos a un país de primer mundo, no botamos basura en la calle. Y cuidadito, hay alto, y hasta esos altos complicados que son las 4 esquinas que tienen alto, y uno dice, bueno, ¿y este alto cómo se come? Pero el sentido común me hace entenderlo. No vaya a ser que regrese acá y empezamos a botar basura donde se nos antoja, a no respetar las leyes de tránsito. Yo creo que no es ese el aspiracional que tenemos como ya tenemos. Imagínense cuánta diáspora, cuántos salvadoreños que por la guerra civil y por este desastre de terroristas tuvo que ir a otros países. Sí que sí podemos vivir en un país de primer mundo y sí podemos comportarnos como tales. Pero ¿por qué afuera y no acá? Es parte de toda esa transformación que tenemos que seguir viviendo para una cultura de lo que estamos viviendo. Si vivimos en un Estado de Derecho, entonces tenemos que respetar las normas. Y Benjamín, también gracias ahí por los comentarios. Lo cierto es que como gabinete del presidente Nayib Bukele, pues vamos a seguir haciendo todo lo necesario precisamente para siempre estar conectados con los salvadoreños, y que, si bien es cierto, esto viene casi un poquito más de 2 años después de haber activado la guerra, pues es algo normal y lógico, porque teníamos una prioridad que atender y que en corto tiempo, y es algo que está cautivando, atrayendo las miradas de muchos países. Por eso digo, recuérdense siempre del discurso que dio el presidente Nayib Bukele el 15 de septiembre del año pasado. Ya no somos los últimos del salón de clase. Nosotros ahora estamos en primera fila. Yo no tengo por qué llegar a un país, y por más grande que sea la potencia y por más millones o trillones que pueda tener su fuerza policial, no saber que yo soy mejor que esa potencia, porque realmente soy la mejor. Hoy por hoy tenemos la mejor policía de América y no nos queremos dar cuenta. Tenemos el mejor trabajo que haya nadie diseñado entre ejército y policía, y no nos queremos dar cuenta. Las amenazas
a las soberanías nacionales ya no son las tradicionales. El Salvador le está aportando al mundo que las amenazas que ahora viven los estados de derecho a su soberanía vienen de adentro. ¿De parte de quién? De esas organizaciones criminales que, por pequeño que sea el espacio, están tomando territorio que le pertenece al Estado, no le pertenece a una organización criminal. Eso es parte de las grandes justificaciones que tenemos ante todos esos que nos critican de que por qué utilizamos la Fuerza Armada para labores de seguridad pública. Porque son amenazas a la soberanía, y estas organizaciones criminales son amenazas a la soberanía de los estados. Por eso es que lo combatimos en conjunto. Todo eso le estamos aportando al mundo. ¿O ustedes no se dan cuenta? La imposibilidad de mirar 360 de este país y darse cuenta que no pueden hacer lo que nosotros hemos hecho. ¿Por qué? Porque definitivamente se ha hecho con mucha experiencia, con mucha sabiduría y entendimiento, pero sobre todo no vinimos a copiar nada de lo que se haya hecho en el pasado. Si fuimos a entender la historia del mundo desde el nacimiento del derecho para saber cómo teníamos que enfrentar a estas organizaciones criminales, porque desde ese romántico Código Penal y Procesal Penal que estaba diseñado para que el criminal ganara, se puede imaginar la risa que tenía el crimen organizado de ese Código Penal y Procesal Penal, que es la misma risa que tiene en toda América Latina ahorita el crimen organizado. ¿O qué país lo puede frenar? ¿Qué país lo puede frenar? Entonces, creo que nuestro pensamiento debe evolucionar, pero sin llegar a ningún tipo de celebración o algo parecido a eso. Creo que de la mano del presidente Nayib Bukele hemos transicionado a un país que vale la pena, que verdaderamente podemos decirlo con la frente en alto, que somos un verdadero Estado de Derecho que tiene la capacidad de someter a organizaciones criminales, pero también tenemos la capacidad de hacer justicia, de resolver los homicidios, de hacer justicia en los casos de libertad sexual, también patrimonial. Tenemos que seguir trabajando de la mano para que las nuevas generaciones de salvadoreños aspiren a ser profesionales, a ser especialistas, a ser técnicos en lo que hacen, y no de donde venimos, que el gran aspiracional era ser pandillero. Dios les bendiga a todos ustedes y al pueblo salvadoreño. Pues un gusto poder haber estado acá con ustedes compartiendo el espíritu de lo que nos lleva como gabinete del presidente Nayib Bukele a hacer este tipo de propuestas, pero también a garantizarles que siempre vamos a estar para ustedes. Y eso no es más que el verdadero sentido de la democracia, no esa perversa que solo nos enseñó que democracia era ir los domingos a elegir libremente. Esa es otra de las grandes banderas que el presidente Nayib Bukele le está diciendo al mundo, que es la verdadera democracia: es escuchar al pueblo y hacer lo que dice el pueblo. Y en eso es lo que estamos transicionando. Así que nuevamente gracias y que Dios los bendiga. Sí, ministro, muchas gracias por su exposición. Yo creo que es bien importante lo que usted ha explicado, sobre todo porque en ocasiones cuando se repite una mentira una y otra vez y la población está viendo esa información errónea en diferentes medios, se repite varias veces, y ¿qué es lo que sucede? Se termina creyendo a los argumentos que ellos daban o que ellos dan en ocasiones. Yo creo que todo el país es sabedor de la nueva realidad que vive nuestro país. Y bueno, qué bueno que somos parte de esa realidad la que está viviendo nuestro país. Como un buen equipo, como Asamblea Legislativa, esta Comisión de Seguridad Nacional está abierta, ministro, para el gabinete.
para escuchar, para proponer también y por supuesto para trabajar de la mano. Si no hay ninguna otra intervención de los diputados, le agradezco mucho, ministro, su intervención. Que Dios lo bendiga y pues lo esperamos pronto para otras iniciativas que vengan. Sí, gracias, presidente. Y nuevamente, pues, buen día para todos. Bueno, hemos escuchado las intervenciones del ministro. No hay acta de la anterior, ¿verdad? Porque como es seguimiento de la anterior comisión. Entonces, bueno, vamos a seguir con la discusión de estos expedientes en estudio, si les parece a ustedes, señores miembros de la comisión, a efectos de programar también necesitamos escuchar de parte de la Corte Suprema de Justicia. Acordémonos que ellos son los aplicadores de la ley. Y entonces ya escuchamos al fiscal general de la República, ya escuchamos también al ministro de Justicia y Seguridad Pública. Y por supuesto no vamos a dejar de lado de escuchar también a la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que, bueno, los jueces son los que aplican la ley y queremos ver también que vayan en correlación, que no les haga algún problema o alguna sugerencia, a manera de que el producto legislativo que saque esta comisión sea de calidad. Por el momento no vamos a dejar fecha. ¿Por qué? Porque ya la otra semana es vacaciones agustinas y entonces vamos, al regresar de eso, va a haber plenario y luego va a haber convocatoria de regreso a esta comisión. Entonces no vamos a dejar, digamos, la invitación para una fecha en específico, sino que vamos a revisar las convocatorias que se realicen de parte de Junta Directiva para esta comisión, posteriormente de vacación. ¿Les parece, señores miembros de la comisión? Muy bien. Si no hubiese algún otro punto vario, queda cerrada esta Comisión de Seguridad Nacional. Les solicito también a los técnicos, por favor, de enviar el acta respectiva a los correos electrónicos de los diputados y también les solicito que hagamos una minuta nuevamente de esta intervención del ministro, del fiscal, que ya deberían de tenerla, y por favor compartámoslo con los diputados para que ellos también hagan sus propuestas en su momento oportuno. Muchas gracias y que Dios les bendiga.